Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 4 de julio del año 2019. Seguimos leyendo el Kybalión. Estamos por empezar el capítulo 10, que es polaridad. Y bueno, sin preámbulos, vamos a leerlo. Dice así, entre comillas: todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Entonces, cuando piensas en el frío y el calor, son polos, polos opuestos de lo mismo que es la temperatura, que también es una vibración. Los opuestos son idénticos en naturaleza, la alegría y la tristeza. No puedes ser una persona alegre si bloqueas tu tristeza. Tienes que tener tus emociones completas. No puedes reír si no puedes llorar. Es una persona que no llora, no ríe. Y puede ser que una persona que ríe, que llore mucho, fíjense qué interesante. Podría ser que una persona que llore mucho también ría mucho. Podrá ser dependiendo de su frecuencia, ¿verdad? O a lo mejor eso lo vamos a ver en un capítulo más adelante, ¿no? Cuando veíamos lo del péndulo. Después lo vamos a ver seguramente eso. Pero la tristeza y la alegría son lo mismo como el frío y el calor, como el odio y el amor. Por eso es tan fácil pasar de una cosa a la otra, porque es lo mismo, está en la misma línea. Nada más que vibra aún más lento o más fuerte. Depende de su vibración, como veíamos ayer. Como por ejemplo Dios y el diablo, son la misma cosa. El bien y el mal son la misma cosa. Pensar a Dios como lo bueno y al diablo como lo malo es el error. Dios está más, Dios, vamos a decir Dios o el espíritu, el todo, está más allá del bien y el mal. Es otra cosa. Ese es el que creó y estructuró la dualidad para poder crear. Pero en sí mismo, Dios no es bueno, pero tampoco es malo. Entonces, el ser humano tiene que entender que también tiene esa polaridad, ¿verdad? Que no somos buenos, que tampoco somos malos. Depende de tu estado de vibración, qué tanto estás vibrando, qué tan lento vibras. Si vibras como en términos para que lo podamos entender la mayoría, puedes vibrar como un Cristo o puedes vibrar como un mendigo. Entonces, dependiendo si eres un Cristo como el Rey o un mendigo que no se ha dado cuenta que también es hijo del Rey, todo eso que está en medio podemos estar ahí en esa gama de oportunidad de vibración. Entonces, no es que seamos buenos o malos, no es que sea frío o calor, estamos por ahí, porque además se juntan los polos, no es que estén en línea recta, es un
círculo, un anillo. Por eso es el Ouroboros, ¿no? La serpiente mordiendo su propia cola. Por eso es el alfa y el omega, ¿no? Porque es el principio y el fin están en el mismo lugar. El bien y el mal están en el mismo lugar. O sea, es la misma cosa. Entonces todas las paradojas pueden ser reconciliadas porque todas tienen este principio. Entonces eres bueno y eres malo. Eres mala y eres buena. Después, no sé si venga en el libro, pero a lo mejor nos dicen y nos explican que trascender la dualidad es el camino, ¿no? Para poder llegar más cerca de la fuente, o llegar a la fuente, porque la fuente es es un ser, es uno, y nosotros podemos regresar con conciencia a ese uno, y entonces lo dual desaparece. Con los mexicas era muy fácil de explicar, a eso le llamaban Quetzalcóatl, cuando ya no eras ni serpiente ni el Quetzal, sino que lo trascendías, los mutabas, y entonces ya era un Quetzalcóatl, un dragón, digamos. Entonces, el Cristo es lo mismo, pero el Cristo también ha trascendido esa dualidad. El Buda ha trascendido esa dualidad. O sea, todos los grandes maestros, como Hermes, seguramente había trascendido la dualidad. Pero nos dicen, todo eso se puede aprender y aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Entonces uno tiene que aprender a ser observador. Primero de sí mismo y de comprender que cuando lloramos y cuando reímos es la misma emoción. Empezamos desde allí a reconocernos y a entender cómo nos podemos mover en este mundo de polaridad, donde el bien y el mal, donde la riqueza y la pobreza. Entonces ahí viene la decisión y la acción, por lo menos consciente, ¿no? En la medida de lo posible, de lo que elegimos, para nosotros. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? No me hagan mucho caso. Ustedes también ahí piénsenle y me pueden ayudar, ¿no? Porque hay cosas que obviamente yo no alcanzo a entender. Pero si nos convertimos en un grupo de estudio, entonces entre todos estudiamos y entre todos nos cuestionamos lo que el otro no ha sabido cuestionarse. Entonces puede haber un desarrollo. Empezamos a vibrar cada vez más alto porque estamos en una frecuencia. Y ahora sabemos que ni siquiera necesitamos estar cara a cara, porque si todo es uno y todo está conectado, entonces nuestras vibraciones están conectadas. Yo desde aquí puedo vibrar y sentir tu vibración, y tú puedes hacer lo mismo. Supongo. Si todo lo que nos dicen es cierto, debe ser posible. Bueno, ahora sí, ya la explicación del libro. El gran cuarto principio hermético, el principio de polaridad, incorporó la verdad de que todas las cosas manifiestas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos, con múltiples grados entre los dos extremos. Claro, es las escalas de temperatura, no me acuerdo, menos 273 grados centígrados, si es así, no estoy seguro. Y lo máximo, ¿no?, que se puede, no es cierto, olviden eso, lo del cero absoluto estaba pensando, no, olvídenlo. Pero sí, entre las medidas de frío y calor, entre ellos hay un montón de divisiones, ¿no? Templado, medio frío, no tan frío, ya saben. Por eso existe la graduación, ¿no?, del termómetro. Las viejas paradojas que han dejado siempre perplejas las mentes de los hombres son explicadas por una comprensión de este principio. El hombre ha reconocido siempre algo similar en este principio y se ha esforzado por expresarle por dichos, máximas y aforismos, tales como el siguiente: todo es
y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Esa es otra. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo. Y por último, hay un reverso para todo escudo. Okay. Las enseñanzas herméticas son que la diferencia entre cosas aparentemente opuestas de modo diametral una a la otra es meramente una cuestión de grado. Enseña que los pares de opuestos pueden ser reconciliados y que tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado, y que la reconciliación universal de opuestos, esa es la forma precisa quizá de decir lo que sucede cuando reconcilias tus opuestos. Lo que sucede en ti es una transmutación. Cuando los reconcilias, cuando te das cuenta que es lo mismo. Súper bien. Y que la reconciliación universal de opuestos se efectúa para un reconocimiento de este principio de polaridad. Solo tienes que reconocerlo, que ser bueno y ser malo es lo mismo, no tiene sentido. Los instructores alegan que pueden tenerse ilustraciones de este principio a puñados, y a partir de un examen de la naturaleza real de cualquier cosa, empiezan mostrando que espíritu y materia no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meramente grados de vibración. Yo no estoy diciendo que es lo mismo, hablando de el bien y el mal, yo no digo que sea lo mismo matar que sembrar, que sea lo mismo robar que regalar. Cuando uno puede reconciliar los opuestos, la conciencia que le viene le da mayor discernimiento acerca de sus acciones, y aún así el hombre tiene el poder de decidir qué es lo que quiere hacer con su libertad, y puede decidir el mal como otros deciden el bien. La diferencia es la conciencia, pero el bien y el mal siguen siendo polos de la misma cosa. Por eso el Cristo decía que se haga la voluntad del Padre, ¿verdad? Y Él no se metía en problemas, Él no lo decidía. Dejaba que el Espíritu decidiera a través de Él. Entonces Él no generaba, dirían los budistas, karma. Él no lo hacía. Como el Buda, que no hacía, sino que se hacía a través de Él. Por si alguien estaba entendiendo que yo estaba diciendo que se haga el mal o que se haga el bien, le daba lo mismo. Solo es un principio que hay que entender, comprender. Empiezan mostrando que espíritu y materia no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meramente grados de vibración. Muestran que el todo y los muchos son lo mismo, siendo la diferencia meramente una cuestión de grado de manifestación mental. Así, la ley y las leyes son los dos polos opuestos de una cosa. La ley y las leyes son los dos polos opuestos de una cosa. Igualmente, principio y principios. Mente infinita y mentes finitas. O sea, mente infinita, de donde surgió todo, mente finita, esta. Somos polos opuestos, pero ¿qué creen? Estamos en la misma línea, somos la misma cosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosas lee uno, verdad! Pasando entonces al plano físico. Mira qué cosas, y ahí hay secretitos.
Ahí pasando entonces al plano físico. ¿Quién pasó al plano físico? El espíritu, ¿verdad? ¿De dónde salió el espíritu? Pues de la única mente, ¿verdad? Entonces no es descabellado decir que el espíritu está encarnado. Pero entonces volteas a tu alrededor y te das cuenta que el espíritu está encarnado en todo. En todo. Y entonces, ¿cómo no lo vas a tratar con amor? Con respeto. Bueno, depende, ¿verdad? Hay otros que están enojados por eso. No, yo no podría entender por qué. Pero si esa gran manifestación está manifestada en todo, y todo es la misma cosa, entonces ¿por qué no la tratas a toda con amor? No digo que con el mismo amor, o con la misma vibración, o con la misma intensidad. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que ama, que ama, que ama, como el Cristo amó. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero eso era lo que él decía. Pues ama, güey, ¿qué chingados quieres hacer? Pues amar, amar. Es que esa es la clave para todo, de verdad. Porque ese es el principio también, ¿no? Dicho de otra manera, amor. El amor que obviamente no tiene nada de ego, el amor que solamente da. El dador, el dador de vida, lo que dio vida, la gran mente que nos mantiene aquí dentro, experimentando, aprendiendo, todo lo que podamos aprender. Y entonces decía, por ejemplo, a don Juan Carlos Castaneda, después te das cuenta que no tienes tiempo para aprender todo lo que se puede aprender, porque nuestro paso por aquí es muy breve. Entonces no tenemos que, ¿verdad? Es para el que quiera. Pero no es para todos. Hay otros que están persiguiendo otras cosas, buscando otras cosas. Hay gente que ya tampoco busca nada, porque ¿qué puedes buscar en todo este mundo infinito? Pues todo, ¿verdad? Porque todo y nada es lo mismo. Y otra vez esas paradojas que nos pueden enloquecer, ¿verdad? Y nuestra mente es muy diestra con la dualidad, porque la mente es dual y está siempre trabajando en pares. Es una mente programada como el 0 y el 1, como las máquinas. Entonces, de tener ese diálogo mental, de tener la mente, es lo que nos da la llave para romper esto y llegar del alfa al omega, trascenderlo. El termómetro muestra muchos grados de temperatura, siendo llamado el polo más bajo frío y el más elevado calor. Entre estos dos polos hay muchos grados de calor o frío. Llámalos cualquiera de los dos y estarás igualmente en lo correcto. El superior de 2 grados es siempre más cálido, mientras que el inferior es siempre más frío. Claro. No hay ninguna norma absoluta, todo es una cuestión de grado. No hay ningún lugar en el termómetro donde el calor cese y comienza el frío, donde empieza el bien y donde empieza el mal. Es todo una cuestión de vibraciones más altas o más bajas. Necesitas compararlo con algo. Los mismos términos alto y bajo que estamos comprendidos a usar no son sino polos de la misma cosa. Los términos son relativos, igual con el este y el oeste. Viaja alrededor del mundo en dirección al este y alcanzaréis un punto que se llama oeste en vuestro punto de partida y retornarás desde este punto hacia el oeste. Viajando lo bastante lejos al norte, lo mismo con el sur. Luz y oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ellas. La escala musical es lo mismo. Comenzando con do, te mueves hacia arriba hasta que alcanzas otro do, y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los dos extremos del cuadro las mismas, con muchos grados entre los dos extremos. Es lo mismo y lo puedes aplicar a todo. Grande y pequeño, positivo y negativo, bueno y malo. Si llamamos a un extremo de una escala bueno y al otro malo, o a un extremo el bien y al otro el mal, de acuerdo con el uso de los términos, una cosa es menos buena que la otra.
que está más arriba en la escala, pero esa cosa es menos buena a su vez que otra que es más buena en la escala. Y entonces puedes bajar un chingo y al final estás arriba. O puedes subir demasiado y terminas abajo. O a lo mejor nunca te has movido, ¿verdad? Dicen los Caifanes. También los Caifanes cantan de esas cosas. Y Jaguares, lo dicen Jaguares. No me acuerdo en qué track. Y así es el plano mental. Amor y odio son considerados generalmente como cosas diametralmente opuestas. Los pares de opuestos existen en todas partes. Me estoy brincando un poquito, porque es lo mismo nos están explicando lo dual. Y es este hecho el que permite al hermetista transmutar un estado mental en otro, a lo largo de las líneas de polarización. Las cosas que pertenecen a clases diferentes no pueden ser transmutadas una en la otra, pero las cosas de la misma clase pueden ser cambiadas. Esto es, pueden tener cambiada su polaridad. Así, el amor nunca se convierte en este o este, o rojo, o violeta, pero puede, y a menudo lo hace, convertirse en odio. E igualmente el odio puede ser transformado en amor, cambiando su polaridad. El coraje puede ser transmutado en miedo, y al revés. Las cosas duras pueden ser vueltas blandas. Las cosas romas se vuelven agudas. Las cosas calientes se vuelven frías. Y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma clase de grados diferentes. Tomad el caso de un hombre temeroso. Elevando su vibración mental a lo largo de la línea del miedo-coraje, puede llenarse con el más elevado grado de coraje y temeridad. E igualmente el hombre indolente puede cambiarse en un individuo activo, enérgico, simplemente polarizándose a lo largo de las líneas de la cualidad deseada. Lo interesante sería cómo. Y eso lo vamos a leer. Híjoles. Sí, de una vez. ¿Dónde íbamos? Ok. El estudiante que está familiarizado con los procesos por los que las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de aquellos que siguen sus enseñanzas, puede no entender fácilmente el principio que subyace a muchos de estos cambios. Cuando, sin embargo, una vez que el principio de polaridad es captado y se ve que los cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, un deslizamiento a lo largo de la misma escala, la cuestión se entiende más fácilmente. Sí, pero ¿cómo? El cambio no es de la naturaleza de una transmutación de una cosa en otra, enteramente diferente, sino que es meramente un cambio de grado en la misma cosa. Una diferencia bastante importante, lo puedo entender. Por ejemplo, tomando prestado una analogía del plano físico, es imposible cambiar color en agudeza o ruido en altura. Claro. Del mismo modo, odio y amor son mutuamente transmutables. Igual lo son el temor y el coraje. Pero el temor no puede ser transformado en amor, ni puede el coraje ser transformado en odio, transmutado. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada
cada una de cuyas clases tienen sus polos opuestos, a lo largo de lo cual es posible la transmutación. El estudiante reconocerá fácilmente que en los estados mentales, así como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo, respectivamente. Así, el amor es positivo ante el odio, el coraje ante el temor, la actividad ante la no actividad. Y se notará también que incluso para aquellos no familiarizados con el principio de vibración, el polo positivo les parece ser un grado superior que el negativo, y fácilmente lo domina. La tendencia de la naturaleza es en la dirección de la actividad dominante del polo positivo. Entonces, fíjense lo que les decía acerca de los polos. Tú puedes elegir el bien o el mal, pero aquí nos dicen que la tendencia es hacia el bien. No estaría yo seguro de eso, pero tampoco diría que no. Entonces, puedo hablar por mí, ¿verdad? Eso sí. En adición al cambio de los polos de los propios estados mentales, de uno por la operación del arte de polarización, los fenómenos de la influencia mental en sus múltiples fases nos muestran que el principio puede ser extendido de modo que abrace los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra. Es a lo largo de este principio que se obtienen los resultados de muchos de las clases de los tratamientos mentales. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y llena de miedo. Un científico mental, llevando su mente hasta la vibración deseada por su voluntad entrenada. Otra vez hay que entrenar la voluntad, pero ¿cómo? Fíjense que nos dice. Un pequeño estudio os muestra que estos cambios mentales están casi a todo lo largo de la línea de polarización, siendo el cambio uno de grado más que de clase. Un conocimiento de la existencia de este gran principio hermético capacitará al estudiante a entender mejor sus propios estados mentales y los de otra gente. Verá que estos estados son todos cuestiones de grado, y viendo esto será capaz de elevar o bajar la vibración a voluntad, a cambiar sus polos mentales y a ser así maestro de sus estados mentales, en vez de ser su siervo y esclavo. Te vas a convertir en el rey de tu camino, no en el esclavo, porque somos esclavos, ¿sabes? Esclavos de nuestra naturaleza, esclavos de nuestra ignorancia de nosotros mismos. Y por su conocimiento será capaz de ayudar a sus compañeros inteligentemente. Y por los métodos apropiados cambiará la polaridad cuando lo mismo sea deseable. ¿Pero cómo? Aconsejamos a todos los estudiantes familiarizarse con este principio de polaridad, pues un entendimiento correcto del mismo arrojará luz sobre muchos asuntos difíciles. Y ahí se acaba el capítulo 10. Polaridad. Polaridad. Bien, ojalá que hayamos aprendido algo. Ahí me dejó tarea. ¿Cómo? A ver si a ustedes se les ocurre algo. Un ejercicio para cambiar nuestra polaridad mental. Vamos a diseñar algo, ¿no? Juntos. Nos veo pronto. Chao.